que yo llegué a ser allí, pero está dando un curso a enseñanzas de azul. Para intentar hacer también un curso a enseñanzas. Pero todavía no saben el lugar de salida, que empezaron a crear los roles, ¿no? Y creo que los jóvenes tienen muchas novias, ¿no? No vamos a hablar de la novia, ¿no? Pero bueno, para que tengan hijos, anínenles a también que es una opción también la vocación sacerdotal. Así que bueno, dejo la palabra de la José. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Bien. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración. Esto es una catequesis. No es una clase de teología, no es un retiro. Vamos a hablar de la palabra de Dios, siempre la palabra de Dios nos hace reflexionar, pero voy a dar una catequesis. ¿Sí? No es una clase. Y en esta clase, de esta catequesis, voy a hablar de la fraternidad en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer algunos textos que nos hablan precisamente de la fraternidad. Leer el Antiguo Testamento tiene sus dificultades. ¿Sabes? Lo conocen. Varios miles de años nos separan de la redacción de esos textos. Y esa distancia presenta dificultades. Por eso vamos a tener que tener presente algunas cosas. Primero, que es un texto escrito en otra lengua, que es el hebreo. El hebreo es una lengua que desapareció. Desapareció y en la época de Jesús ya no se hablaba hebreo. Jesús, y por lo que vivió, hablaba arameo. El hebreo había quedado solamente en la Biblia. El texto de la Biblia, del Antiguo Testamento, estaba escrito en hebreo. Y cuando iban a la sinagoga, cuando leían, había uno que tenía que traducir porque no se entendía todo. Era parecido, pero no se entendía. Entonces ya tenemos una dificultad. Primero porque no es nuestra lengua. Y después porque, como esa lengua desapareció, hay muchas partes del Antiguo Testamento donde hay palabras que no sabemos muy bien qué cosas significan. Entonces hay que buscar en otras partes, a ver si nos olvidan. Bueno, hay muchas dificultades que no vamos a entrar en detalle, pero digamos que tenemos esta primera dificultad. La segunda dificultad es que esta lengua distinta corresponde a una cultura distinta y que también nos resulta lejana. El pueblo judío era un pueblo nómade. Luego de bastante tiempo se asienta en la tierra prometida, porque el Señor los conduce y los invita a quedarse en la tierra prometida. Y los textos que vamos a leer nosotros, que son del Génesis, corresponden a la etapa nómade del pueblo de Israel. Un pueblo pequeño, una familia, una tribu, que es la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, que termina con la esclavitud de Egipto, y allí en Egipto crece, se hace muy numeroso, eso lo hemos visto en Éxodo, se convierten en los 12 hijos de Jacob, en las 12 tribus de Israel, todos los nombres. Entonces vamos a tener que tener presente esta cosa. La fraternidad en el Antiguo Testamento. Lo primero que voy a decir es una reflexión o una oración terminológica. En hebreo la palabra hermano se dice aj, que suena ya como una exclamación de dolor. La misma palabra nos dice que la fraternidad, esa relación entre los hermanos, es una realidad dolorosa. No se lo esperaba que empezaba. La fraternidad no es romántica, es una realidad dolorosa. Y ya desde el principio la Escritura nos presenta que la fraternidad es difícil. Los primeros hermanos que aparecen en la Biblia
Caín y Abel. eso conocemos muy bien. Y luego nos encontramos con otros hermanos que son Esaú y Jacob. Más adelante, José con sus 11 hermanos, todos hijos de Jacob. Y todas estas historias siempre presentan dificultades. La relación entre los hermanos no es fácil. No era fácil, tampoco siempre es fácil. Nunca lo es simple, no sé. Y la raíz de esta dificultad está en la absoluta cercanía de los hermanos. La hermandad es la relación de mayor cercanía que puede existir en la humanidad. La hermandad es la relación de mayor cercanía. Y esto pasa con los padres. Sí, que estrecha la relación con los padres, pero el padre siempre está por encima. En cambio, los hermanos están al mismo nivel. Y esto es la realidad. Las dificultades nacen en estas relaciones. En el Antiguo Testamento, en que un hermano tiene que aceptar que el otro, siendo igual, estando al mismo nivel, es el primogénito. Uno es el primogénito y el otro no, sabe. La relación con los de afuera de Islam sigue vigente. Pero esto es fácil de entender, ¿no? Mi familia se encuentra con otro clan, eran tribus, eran clanes, y tenían otra cultura, otros dioses, otras lenguas, otros intereses, contrarios a veces, y eso crea dificultades. Pero no solamente los problemas son con los de afuera, lo vamos a ver muy bien también adentro de la misma familia. Hay una cosa que distingue al pueblo de Israel de los pueblos vecinos, estos que a veces eran vistos como amenazas, como peligros. Hay una diferencia que es muy importante que tenemos. En los pueblos vecinos, que eran todos pueblos religiosos, todos tenían sus dioses, todos tenían sus ritos, todos tenían su teología, sus mitos. La relación era personal. El hombre se relacionaba personalmente con Dios. El hombre ofrecía un sacrificio, una persona ofrecía un sacrificio que le valía para ella, para esa persona, y que lo ponía en paz con Dios. Pero ese sacrificio valía solamente para él, no podía ofrecer un sacrificio por otra persona. Y eso no es así en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene algo distinto, porque la relación con Dios siempre pasa a través del prójimo. No es como un avión de carretera antes de despegar y la relación con Dios del pueblo de Israel siempre pasa por el prójimo. Solo llegó a Dios a través de Dios. La comunidad de los hombres se vuelve un presupuesto esencial para entrar en la comunidad y en la comunión con Dios. Fíjense, esa relación personal, individualista de los otros pueblos, yo con Dios, Dios conmigo, yo le ofrezco y Él me paga, o me da lo que yo le pido. En cambio, el pueblo de Israel no es así. La relación con Dios pasa por Dios. Muy difícil. Muy difícil. Y esto lo vamos a ver ahora qué significa en el pueblo, en la relación de la comunidad. Entonces, el judaísmo se abre a una perspectiva totalmente distinta respecto a los otros pueblos. Pero no debemos pensar que esta relación horizontal, que después me lleva a relacionarme con Dios, no existan fricciones. Hay fricciones. Porque la proximidad puede. Es como un zapato que aprieta y que va raspando y saca una ampolla
y después saca una llaga y duele. Y la proximidad duele. ¿Y qué duele de la proximidad? El hecho de que el otro está cerca. Y cuanto más cerca, más duele, porque hay más fricción. Y la primera dificultad de esta proximidad está en la ocupación del espacio. ¿Qué es? Fíjense, se trata de un pueblo nómade, una familia que se traslada de un lugar a otro, uno tiene una casa fija, todos viven en una carpa, todos duermen en una carpa. Imagínense qué pasa cuando uno, la mitad de la noche, tiene que salir de la carpa para ir al baño, cuando vuelve el otro se corrió y tiene que pasar la noche afuera. ¿Qué pasa cuando la esposa de mi hermano tiene que entrar más tarde porque tuvo que sacar a los chicos, no sé, y me pisa los pies y yo ya estoy dormido? Y así, eso, totalmente práctico, nada teórico, totalmente práctico. La cercanía crea problemas. Los que tienen hermanos y comparten la pieza saben muy bien que dejan las cosas tiradas, que dejan las cosas mojadas. Esas cosas existen, ¿no? Y eso crea fricciones y crea dificultades. La idea de quedarse sin espacio y de tener que pasar la noche afuera no es una gran idea. Compartir los espacios vitales es el aspecto más difícil de esta proximidad. Entonces, dijimos claro que en la Biblia la proximidad no es algo teórico, es bien concreto. Y todo es concreto en la Biblia, porque el hebreo es el lenguaje de este pueblo, que es un pueblo que no se dedica a la filosofía, es un pueblo que anda yendo de un lado al otro, llevando el ganado, tratando de conseguir un pozo de agua. O sea, es bien concreto y el lenguaje es bien concreto. Vamos a ver algunas palabras que son palabras concretas, bien concretas. Nosotros hacemos fraternidad. Fraternidad es una palabra abstracta. ¿Sí? El judaísmo y el hebreo no tienen palabras abstractas. Ya lo vemos. Entonces, la proximidad es concebida como algo fastidioso. Si estoy solo, estoy bien. Si tengo otros alrededor, comienzan los dolores, comienzan las incomodidades, comienzan las fricciones. Por eso la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, insiste en el amor al prójimo. A ese que está cerca, prójimo quiere decir que está cerca. Porque es fácil hablar de amar a que está lejos. Es muy fácil amar a que está lejos, porque no tiene cara. Porque no me pisa los talones, no me pisa los callos. Lo difícil es amar a que está cerca. Ama a todos los que está lejos son una idea. Si nosotros, y hacemos bien, nosotros rezamos por Jesús en la guerra en Ucrania, en Gaza, sí, está bien. Rezamos, como decía, tantos conflictos, tanta gente que sufre. Pero ¿qué pasa? Piensen ustedes, acá en Saladillo no les ha pasado, pero en otras partes de Argentina o en otras partes del mundo, cuando esos que escapan de la guerra se vienen a vivir cerca de nosotros. El problema de los inmigrantes. Rezamos por los que están en guerra, pero cuando se acercan, ya no nos gusta tanto. Nos quitan espacio, nos pisan los talones. ¿No es verdad? Sí. No pasa acá, pero sí pasa en otro lugar. ¿Sí? Ese es el problema de la cercanía. Cuando el que está lejos se acerca. Dijimos entonces que la fraternidad es la experiencia más profunda de cercanía, de proximidad. Si prestamos atención a los relatos del Antiguo Testamento, de Génesis, de la historia de Caín y Abel, después de Saúl y Jacob, que es lo que vamos a ver, vemos que su proximidad comienza en el seno materno, porque son mellizos. No es tan claro en la Biblia que Caín y Abel sean mellizos. Pero los rabinos
los judíos antiguos y posteriores, comentan que sí, que eran mellizos. Supongamos que eran mellizos, no nos cambia mucho. Entonces, ¿qué significa que fueran mellizos? Que ya comienzan a compartir el espacio vital desde el comienzo de su existencia, en ese momento. Y ese conflicto que comienza para Caín y Abel, para Esaú y Jacob, en el seno materno, dura toda la vida. Conflicto que va a durar toda la vida. ¿Cuál es el conflicto de Caín y Abel? ¿Por qué Caín decide matar a Abel? ¿Por qué? Por ser, todo el mundo dice por ser, muy bien, por ser. No hay por ser, yo le decía que no hay por ser. Vamos a cambiar un poco la perspectiva. Vamos a explicarlo y vamos a ver. El celo, la envidia, vamos por el mismo lado. Fíjense, es verdad, no estoy diciendo que esté equivocado, pero hay algo en el medio, hay algo antes en el medio, porque para que veas, lo vamos a explicar. Escuchemos lo que dice la Biblia. Abel se hizo pastor y Caín agricultor. Pasado un tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel le presentó también las primeras crías de su rebaño y hasta su grasa. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda, más que en Caín y la suya. Entonces Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. La Escritura no nos dice que la ofrenda de Abel era mejor que la ofrenda de Caín. Uno le ofreció una oveja, el otro unos repollos, y Dios miró, le gustaba más el asado que la ensalada. ¿Sí? Pero nadie sabía que le gustaba más el asado que la ensalada. Entonces, no hay una culpa y tampoco hay un desprecio o una condena de Dios a Caín. Cada uno ofrece los frutos de su trabajo y eso estaba bien. ¿Sí? El drama y el problema que encontramos aquí, que después lo vamos a ver de vuelta, es que Caín no sabe compartir la alegría de su hermano. ¿Se acuerdan de este principio que Israel tenía una relación con Dios distinta de los otros pueblos? Caín se pone como los otros pueblos. No se alegra porque podría haber dicho, somos una familia, no dos hermanos. Dios ha aceptado nuestra ofrenda. ¿Sí? La ofrenda de nuestra familia era un cabrito, una oveja y unos repollos. A Dios le gustaba más la oveja, pero era la ofrenda de la familia y no. Él quería Dios, y cuando Dios le miró y se relamió mirando la oveja, a Caín no le gustó, porque no se sintió incluido en esa ofrenda, porque en el fondo del espíritu de Dios. Habría habido un problema si Dios dijera no le gusta ni la oveja ni el cabrito, ni la oveja ni los repollos. Entonces ahí sí los dos se habrían quedado despreciados por Dios. Y Dios, en el fondo, es como si dijera: Caín, he aceptado la ofrenda de tu hermano. Esto tiene que ser motivo de alegría también para vos. Porque es la ofrenda de tu hermano, y porque es la ofrenda de tu hermano, vos también tenés parte de esa ofrenda. No es la ofrenda del desconocido, es tu hermano. Es la ofrenda de tu hermano y tu. Esa es la clave. Caín quiere tener una relación personal con Dios donde no entrega. El Señor, dice la Escritura,
el Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín respondió, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Entonces el Señor protestó, ¿qué es lo que has hecho? La sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Estas preguntas se vuelven emblemáticas, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Y aunque Caín quiso desterrar a Abel de la faz de la tierra, la relación con su hermano no desaparece, está grabada en su propia sangre, porque la sangre derramada, y esto es importante, la sangre que Caín derrama es su propia sangre, es su propia sangre, son gemelos, son mellizos, son de la misma carne, de la misma sangre, y lo que está derramando es su propia sangre, y por eso esa sangre va a estar desde la tierra, va a estar clamando. Lo importante es ver que el drama comienza en el corazón de Caín. Cuando se separa, cuando pone distancia, de la cercanía, de la distancia de su hermano. Vos sos vos y yo soy yo. Cada uno tiene su historia. Vos sos ofrenda, yo la mía. Y si a Dios, claro, con esta lógica, en el momento en que Dios lo puso ofrenda, se quedó excluido. Pero ahí se excluyó por su propia lógica. Si hubiera aceptado la lógica de Israel, somos de la misma sangre y de la misma carne, y estamos ofreciendo un sacrificio. Es nuestro sacrificio de mi hermano y mío. La lógica individualista de Caín no era posible. Y aquí nace la envidia. Ahora sí llegamos a la envidia. No es que no había ni envidia ni celo. Ahora hay envidia. Pero el problema era otro. ¿Sí? Se empezaba a afectar, porque vos sos vos y yo soy yo. No me estoy diciendo los casos. ¿Sí? Vos sos vos y yo soy yo. Mi ofrenda es mía y la tuya es tuya. Y claro, así llegó la envidia, llegó a la bronca, y no era capaz de contar. Los rabinos dicen una cosa lindísima. Los rabinos, los judíos que comentan esto, dicen: Caín habría podido danzar junto a Abel y cantar con él. Dicen, fíjense qué lindo, hacer fiesta, ¿no? Miren la diferencia, ¿no? Viene el vino, los celos, la envidia, la bronca y la muerte. Y dicen, habría podido danzar junto a Abel y cantar con él. El Señor ha aceptado nuestra ofrenda, ni mía ni tuya, nuestra ofrenda. Fíjense qué diferencia. Y es un poquito una lógica distinta, ¿eh? Es una lógica distinta. Es cambiar. Podría ser distinto. Sí, podría ser distinto. Dios pone el acento sobre esto cuando le pregunta: ¿dónde está tu hermano? A ver, ¿dónde está tu hermano? Ahí. Le vuelve todo.